Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Y antes que nada, pues lógicamente, pues agradecerle a FIDE Caja Canarias pues que haya, en fin, que la invitación para estar esta tarde con ustedes, también a ustedes pues por esta hora de la tarde pues estar aquí, y intentaré pues, contarles algunas cosas que espero que les resulte de interés. Vamos a ver, realmente hablar de los programas de apoyo a la innovación, son muchas las maneras en las que realmente podríamos intentar abordar en fin, una presentación de este tipo, a la vista especialmente de que se están diseñando en estos momentos las políticas para el próximo periodo presupuestario de la Unión Europea, del 2014 al 2020. Yo voy a procurar hacer una presentación combinada, por así decirlo. Por un lado, voy a procurar darles una pincelada del marco general, es decir, que sepan por dónde va, cuál es la idea de la Unión Europea, de la Comisión, ahora ya también formalmente de la Unión, en relación a los programas de apoyo de apoyo al desarrollo y a la competitividad empresariales, qué papel tenemos que jugar las regiones europeas con financiación europea para poderlos desarrollar. No, en fin, no hace falta que les diga que esta financiación europea va a ser básicamente la financiación con la que vamos a contar durante los próximos años para poder poner en marcha programas de estímulo económico. Desafortunadamente no tenemos margen propio para mucho más. Pero bueno, la buena noticia es que en la negociación Canarias ha quedado razonablemente bien, ha quedado bien. De hecho, ha mejorado el nivel de inversión por ciudadano en relación al periodo presupuestario anterior, lo cual en estos tiempos pues yo creo que es una cuestión muy interesante. Sin embargo, bueno, les digo que les voy a dar una pincelada en este aspecto, y después les voy a dar otra pincelada de programas concretos que estamos poniendo en marcha, algunos de los cuales ya están en marcha y que tienen que engarzar con esta programación europea para poderle dar continuidad. Es decir, vamos a intentar desarrollar un panel de instrumentos que estén vivos desde ahora hasta el año 2020. Ahora, comiéndonos básicamente los márgenes que tenemos, ahora les contaré un poquito en qué consiste, casi como un piloto para el próximo programa operativo, y que les podamos dar no cierta continuidad, darles continuidad y lógicamente irlos modulando según veamos que van funcionando. Bueno, la primera cuestión, y no voy a alargarme en la parte de análisis porque, en fin, sería prácticamente en fin, nos llevaría muchísimo tiempo, pero las cuestiones cualitativas todos las sabemos. Tenemos una estructura productiva desequilibrada. En Canarias particularmente desequilibrada, también lo está en el resto de España, y esto básicamente quiere decir que los sectores más productivos de la economía, en cualquier economía, en nuestra economía pesan relativamente poco. Y ahí está el relativo poco peso de la industria en Canarias. Aquí, bueno, ese 7,8 que hay ahí se refiere a industria más energía, lógicamente, ¿no? Con todo, es un peso muy bajo, teniendo en cuenta que es un sector de alta productividad. Por el contrario, tenemos un peso muy alto en los servicios, y indudablemente bueno, la productividad del trabajo en el sector de los servicios es más bajo que en el sector industrial, pero también es una cuestión que tenemos que ser conscientes. Es un ámbito en el que somos competitivos y tendremos que intentar buscar los mecanismos por los cuales ese sector en el que actualmente somos competitivos, de qué manera lo hacemos más competitivo, pero sobre todo de qué manera nos sirve para impulsar un mecanismo de diversificación económica que, por ejemplo, faciliten y le proporcionen oportunidades a la industria. La otra cuestión cualitativa es que nuestras empresas son muy pequeñas. Y bueno,
En toda Europa las empresas son pequeñas, es decir, si uno coge y mira las estadísticas de cualquier sitio, pues el 90 y tantos % de las empresas siempre son microempresas. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy pocas grandes, y tenemos muy pocas, es decir, la cantidad de población trabajadora que está en empresas muy pequeñas es especialmente alta, es muy alta en relación a la media europea. Apenas tenemos empresas grandes. Y este es otro problema desde el punto de vista de la productividad del trabajo. Necesitamos producir procesos de agregación. Indudablemente tiene que seguir habiendo microempresas, muchas microempresas, pasa en toda Europa, pero tenemos que tener algunas empresas mayores que generen un efecto tractor. Algunos tienen que crecer para que los demás tengan una oportunidad de negocio al abrigo de esas empresas que puedan crecer. Bueno, una valoración también, Huberto les comentó algo, y por lo que comentó pues también María Antonia Moreno antes, y yo creo que es una cuestión extremadamente relevante. Vamos a pasar de un planteamiento en el que la subvención era omnipresente a uno en el que la subvención va a ser la excepción. No digo que desaparezcan totalmente, se mantendrán algunas subvenciones en algunos casos, pero realmente van a desaparecer. Y yo con toda honestidad les diría una cosa, y es, van a desaparecer porque no tenemos manera de pagarlas, eso es cierto. Porque cuando ponemos activos financieros, pues contablemente obviamente nos hace pues menos daño en las cuentas y en el déficit que cuando es un gasto puro. Pero creo que desde el punto de vista del estímulo de la actividad empresarial, eso no tiene por qué ser malo, que las convirtamos en instrumentos financieros. De hecho, creo que una economía moderna y dinámica lo que necesita es financiación, no necesita subvención. De eso estoy también completamente convencido. La cuestión está en que tenemos que desplegar los instrumentos financieros adecuados y tenemos que conseguir que sean suficientemente ágiles y tenemos además que ser capaces de combinarlos y complementarlos con los del sistema financiero privado, al que en ningún caso podemos sustituir. Bueno, pues con estas ideas, con la vista puesta en el próximo periodo de programación europea, 2014-2020, la Comisión Europea a todas las regiones europeas y a todos los Estados miembros nos ha pedido que hagamos unas estrategias, es decir, bueno, ¿qué van a hacer cada una de las regiones? ¿De qué manera van a intentar ser más competitivas? Y nos han dicho, céntrense ustedes, es decir, por decirlo de alguna manera, han hecho bueno aquel refrán, ¿no?, de que quien mucho abarca poco aprieta. Bueno, pues céntrese cada región europea en aquello en lo que realmente puede ser competitiva, y lo demás déjeselo a otra región europea, porque esa va a ser la única manera en la que el conjunto de la Unión Europea va a poder competir con sus competidores. Y si quieren hacerlo de otra manera, páganselo ustedes. Evidentemente tampoco es que lo prohíban, pero no lo dejan hacer con su dinero. Hemos hecho un ejercicio de concentración temática que yo muy brevemente les quisiera contar. Creo que es relevante para la industria, creo que la industria de hecho va a quedar bien retratada en ese ejercicio de concentración temática. Y además hay una cuestión que también es importante, y es que una parte muy importante del dinero, particularmente el dinero que viene del FEDER, el 60%, va a tener que estar asociado a políticas de innovación. Es decir, no vamos a poder desvincular la innovación de las medidas de apoyo a la empresa. Cuestión, por otro lado, que es de sentido común. Y otro 20% va a venir a políticas de sostenibilidad energética. Por lo tanto, innovación más sostenibilidad va a suponer el 80% del FEDER en el próximo periodo presupuestario. ¿En qué ámbitos, qué concentraciones temáticas estamos planteando? Bueno, estamos planteando una alrededor del turismo, pero es una moneda de doble cara. Una, por supuesto, hacer más atractivo, más competitivo al sector turístico, atraer al visitante que queremos. Pero la otra, y creo que es fundamental, es si tenemos un sector turístico competitivo que demanda soluciones energéticas, que demanda soluciones de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que demanda una oferta de ocio, que demanda muchísimas cuestiones, eso debiera de ser una oportunidad para los sectores potencialmente proveedores del turismo, por ejemplo, la industria.
Si nosotros somos capaces de especializar una parte de la producción, en este caso industrial canaria, en atender necesidades propias de un sector turístico, ojo, competitivo, y que no lo va a comprar porque sí, sino porque realmente se le oferte productos que sean competitivos, esos sectores proveedores van a tener una oportunidad de poder exportar. Y a otros mercados turísticos, por ejemplo, primero y después a otros ámbitos. Esto lo han hecho en Baleares, con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y esto no lo estamos haciendo en Canarias. Realmente, en la planta alojativa canaria, por ejemplo, las soluciones energéticas, las soluciones de tecnologías de información, las soluciones de gestión de agua, las soluciones, mayormente vienen de fuera. Y en una economía abierta no pasa nada porque haya cosas que vengan de fuera, pero no debe de venir todo absolutamente de fuera. Debemos de contribuir de una manera suficientemente, relevante a esa cadena de valor, donde hay una parte muy importante que se podría hacer aquí y venderle no solo al sector turístico canario, sino a otros sectores turísticos, a otros sectores turísticos en otras partes del mundo, y a partir de ahí diversificar. Otra cuestión tiene que ver con sacarle partido, digamos, a la posición geográfica. De esto se ha hablado mucho durante el tiempo. Aquí creo que desde el punto de vista de la relevancia para la industria, creo que es sustancial la adaptación tecnológica para atender necesidades de los países en vía de desarrollo, básicamente por una cuestión logística y de transporte. Estamos más cerca. Sería absurdo no intentar aprovechar esa oportunidad, y es necesaria una adaptación tecnológica en la que la industria canaria se puede perfectamente especializar. Después tenemos otras cuestiones, como pueden ser pues la economía digital, que va a aparecer en las estrategias de todas las regiones, la valorización socioeconómica de la I+D, pero bueno, en eso no me voy a entretener porque si no nos extenderíamos mucho, aparte de una prioridad completa dedicada a las tecnologías, a la sostenibilidad, a introducir, digamos, sistemas eficientes de energía, de gestión de agua, de gestión de residuos y demás. Bueno, entonces, una de las cosas que hemos hecho es intentar ver qué tipos de instrumentos necesitan las empresas y que están disponibles en otras economías. En algunos casos estamos hablando de instrumentos estrictamente financieros y que se ponen en marcha desde las políticas públicas. Estamos hablando de instrumentos financieros que pueden ser algunos reembolsables y otros no reembolsables. Los no reembolsables, básicamente las subvenciones y los incentivos fiscales. Mantendremos algunos incentivos fiscales, pues los propios del REF. Mantendremos algún tipo de subvenciones, sí, por ejemplo los bonos de innovación, los bonos tecnológicos, que tenemos que hacer que funcionen bien y que sean ágiles, dado que son ayudas pequeñas, probablemente no tenga sentido llevarlos al mecanismo reembolsable. Nos va a costar más caro hacer el control y el seguimiento de los reintegros que directamente dar subvenciones pequeñas a fondo perdido. Pero me quisiera detener un poquito en los que son no reembolsables. Ahora, y de hecho lo que resta, les voy a hablar principalmente de estos instrumentos no reembolsables y que se están poniendo en marcha en estos momentos. Y acompañando a los instrumentos no reembolsables, acompañando a los instrumentos financieros, necesitamos toda una serie de instrumentos no financieros que tienen que funcionar y que tienen que ver con ayudas, por ejemplo, no una transferencia de dinero, sino como ayudas, por ejemplo, a la internacionalización de la empresa, pero no estrictamente una ayuda a la exportación, sino, por ejemplo, se suele llamar como el soft landing, la ayuda a entrar en otro mercado donde puedes tener pues una ayuda a través de una oficina comercial, por ejemplo. En la embajada o en la oficina comercial que tenga el gobierno el gobierno de Canarias. Bueno, así hay muchos instrumentos. Nos alargaríamos mucho, pero hay uno que sí les quiero comentar porque especialmente es importante para la industria, que es la compra pública innovadora. La compra pública innovadora significa que la ley de contratos vigente permite que las administraciones públicas diseñen, de alguna manera voy a simplificar, los pliegos de acuerdo con los posibles proveedores, en un proceso que es abierto, que es transparente, cuando se trata de adquirir soluciones que no son de catálogo.
Si una solución de catálogo, bueno, pues si vamos a comprar esta mesa, las mesas las podemos comprar fácilmente, las podemos identificar. Pero si queremos adquirir las administraciones públicas soluciones que son un poquito más sofisticadas, productos o servicios también que pueden ser más sofisticados, podemos intentar hacer un proceso de diseño de la solución prácticamente ad hoc en el proceso de licitación y con eso estimular un desarrollo local asociado a esa capacidad de contratación. Creo que es una cuestión que es muy importante, que no se ha puesto apenas en marcha. Hemos hecho alguna licitación de este tipo, en alguna contratación grande, por ejemplo la plataforma oceánica de Canarias, pero creo que hay muchísimo recorrido en contrataciones más pequeñas, en distintos programas para ello. Bueno, este es el marco general. Ahora les voy a contar para allá, con la idea de hacer esos pilotos que les comentaba y que nos deben de llevar hasta el nuevo periodo presupuestario y continuar con las modulaciones y las mejoras que sean necesarias. De momento lo que vamos a hacer es poner una cantidad de dinero que es importante para nosotros y para nuestra dimensión, que son 80 millones de euros. 80 millones de euros para instrumentos financieros. Eso sí, 75 van a venir vinculados especialmente a actividad tecnológica. Y otros 5 millones puede ser de una manera muchísimo más amplia. Intentaremos aumentar para abrir el espectro de las empresas y que no tengan que ser necesariamente tecnológicas, pero por una cuestión del origen de los fondos, básicamente en muy buena medida lo estamos financiando el programa con un préstamo que nos ha hecho el Estado para desarrollar una política de parques tecnológicos en Canarias, un préstamo que viene del año 2009, y entonces lo que hemos planteado al Ministerio de Economía es, miren, vamos a dedicar una parte importante, un préstamo de 150 millones de euros, 75 de acuerdo vamos a desplegar infraestructura civil, construcción, las infraestructuras tecnológicas, pero infraestructura, y otros 75 vamos a ponerlos en instrumentos financieros, y nos han dicho, sí, de acuerdo, pero tengan en cuenta que es para desarrollar una política de parques tecnológicos, de parques y centros tecnológicos, hemos dicho, ¿vale? Lo que vamos a hacer es acreditar que son empresas tecnológicas y que de una manera u otra tienen una vinculación potencial con esa red tecnológica canaria, que la tendremos que regular, les prometo lo vamos a hacer dándole la menor lata posible desde el punto de vista de que la cantidad de requisitos para poder entrar sean los menores posibles, solo necesitamos poder cumplir con las condiciones del préstamo que nos hizo el Estado y que no podemos, me gustaría poder ampliarlo más el ámbito de aplicación, pero que no podemos. Pero bueno, básicamente estamos hablando de empresas de base tecnológica. Y aquí están los instrumentos, y si suman hay mucho más de 75 millones o de 80 millones, que es lo que vamos a poner, 75 más 5 millones que van a poner otros departamentos. Esto, si suman, no me acuerdo, suman 150 y tantos millones de euros, y es lógico, estamos pidiendo apalancamiento de inversión privada. Es decir, no vamos a entrar nosotros solos en la financiación. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos una cartera de instrumentos. Cada instrumento está diseñado para una necesidad distinta. Entonces, y entendiendo una cosa que es importante, no podemos sustituir al sistema financiero. El sistema financiero está, además, bueno, con problemas, todos lo sabemos, para hacer que fluya el crédito. Vamos a intentar colaborar con el sistema financiero para que se desatasquen muchos proyectos, pero no podemos sustituir en una economía de mercado al sistema financiero. Entonces, voy a hacer una revisión muy rápida de programas a los que ya pueden empezar a pensar en dirigirse y que van a ir saliendo paulatinamente a partir de ahora mismo. Primero son microcréditos hasta 50.000 euros. 25 millones de euros en microcréditos. En Canarias no había un mercado de microcréditos. La idea aquí es evitar absolutamente el aval y la garantía personal. Se ha hecho una licitación a través de la empresa pública Sodecan entre entidades financieras, finalmente lo ganó la licitación la Caixa y bueno, básicamente ellos lo harán con el tipo de interés probablemente un poco más bajo que el tipo de interés de mercado, debe ser un poco más bajo que el tipo de interés de mercado, pero lo más importante, sin aval. Abierto a todo tipo de empresas, de emprendedores
que eso sí, presenten proyectos, porque lo tiene que evaluar el banco, que tengan una credibilidad y una solidez. Siguiente instrumento, garantía. Con las sociedades de garantía recíproca, 20 millones en garantía, para ir a créditos que puedan ser un poco mayores. Fíjense que lo que estamos intentando es intentar aliviar la carga de la responsabilidad personal, patrimonial, que adquieren los empresarios y los emprendedores. No vamos a poder disminuir en muchos casos los tipos de interés, porque los está fijando el mercado. Cuando las administraciones públicas, el Estado se está financiando los tipos de interés que lo está haciendo o que lo ha venido haciendo recientemente, pues es difícil poder compensar eso. Siguiente instrumento, préstamos. Préstamos, estamos pensando en 32 millones, el 3 y el 4. Vamos a intentar tener una línea para soluciones de carácter, tecnologías de carácter energético. En tanto en cuanto vienen de la política de parques tecnológicos, principalmente y dentro de la elasticidad que nos permita el convenio que lo origina, vamos a centrarnos en productores de tecnología. Por lo tanto, los productores industriales son productores de tecnología, por lo tanto, está abierto a ustedes. En este caso, estos préstamos sí los daremos en condiciones mejores a las condiciones de mercado y de forma complementaria a los programas del CEDETI. El CEDETI da préstamos a partir de 175.000 euros, que con frecuencia son un poco grandes para la dimensión de las empresas canarias. Nosotros vamos a dar entre 100 y 175.000 euros. ¿De acuerdo? De tal forma que hay otra ventanilla sucesiva a la que se puede ir, que es la del CEDETI. Y se pueden combinar los instrumentos, con lo cual puedes tener una garantía. Por ejemplo, podemos proporcionar la garantía para ir a un préstamo del CEDETI, o podemos dar un préstamo nosotros. Hay un juego. Entonces, estos son lo que llamamos instrumentos de deuda. Es para proyectos que son viables económicamente, pero que no están concebidos para que escalen en una economía global, del conocimiento y tal. No, estamos hablando de proyectos de una raíz local, hombre, que pueden crecer, pero que no están pensados para ser escalables masivamente. De esos tenemos pocos en Canarias, pero debiéramos empezar a pensar también en proyectos que sean escalables. Y entonces tenemos casi a modo de prueba, de piloto, queremos poner en marcha una serie de instrumentos para activar lo que en estos momentos, en nuestra opinión, es un fallo de mercado. Y es básicamente todo lo que tiene que ver con el capital riesgo. Y hay distintas tipologías. Yo casi que prefiero no extenderme mucho porque nos alargaríamos, pero hay, dependiendo, pues hay lo que se llaman inversores ángeles, que entran en unos estadios de inversión. Ahí tendríamos un instrumento de coinversión, es decir, nosotros, si hay quien pone X mil euros, 300.000 euros en un proyecto innovador que realmente como accionista, ¿no? como inversión en el capital, bueno, pues nosotros a través de Sodecam podríamos igualar esa inversión con tal de que se haga, si entendemos que son proyectos que tienen un carácter estratégico, que tienen un carácter tractor. En otros casos, siempre, lógicamente, proyectos privados. En otros casos, por ejemplo, con el fondo de capital riesgo, las decisiones otra vez las va a llevar un operador de fondos de capital riesgo. Mediante la oportuna licitación buscaremos las mejores condiciones posibles. Lo que queremos es que haya inversión en capital riesgo en Canarias, donde nosotros disminuimos los riesgos del fondo mediante una aportación de capital público. En otros casos, pues estamos planteando que para industrias de base tecnológica, esto por ejemplo puede ser un buen acompañamiento, por ejemplo, si para lo que les comentaba antes, para industria especializada en la adaptación tecnológica, alguna puede ser industria canaria, incluso industria del resto de España o de otros sitios que pudiera radicarse aquí, y que pudiéramos crear unas buenas condiciones, unas condiciones atractivas para buscar cierto grado de inversión directa que venga desde el exterior, siempre intentando, lógicamente, implicar en los proyectos a la industria canaria. Y después tenemos, bueno, pues los distintos instrumentos no financieros que de una manera o de otra realmente tienen mucho que ver con generar el capital social, la capacidad de interrelación que te permita saber en cada momento qué instrumento es el que debes de utilizar, que los distintos operadores pues tengan conocimiento unos de otros, y que me alargaría mucho si se los vengo a contar. Y también les voy a dejar
les comentaba antes, en los programas de CEDETI o de NISA, pero bueno, en definitiva se procura que unos programas encajen con otros. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención.